Hola a todos, gracias por acompañarme en este primer encuentro de educación musical repensada. Este espacio que estoy inaugurando hoy es un espacio que ha sido pensado durante un largo tiempo con el objeto principal de movilizar la educación musical. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, hacer una propuesta, una pregunta, una reflexión, cuestionamiento sobre las pedagogías vigentes, sobre los recursos más utilizados, sobre los artistas que están llegando más al aula, sobre las diferentes características de las aulas y cómo la educación musical se va instalando y va avanzando en los diferentes grupos. Va a ser también un espacio para compartir planificaciones, recursos, para aprender también a planificar, para aprender a hacer arreglos, a poder desarrollarnos como educadores musicales ampliamente. Pero en este primer encuentro quiero compartir con ustedes una conferencia que me tocó compartir durante la Creative Brain Week en su edición en Argentina, el mes pasado. Así que bueno, entonces inauguramos Educación Musical Repensada hablando de salud cerebral y educación musical. Espero que lo puedan recibir crítica y abiertamente y que les sirva para seguir puliendo y perfeccionando su rol como educadores musicales. Bien, esta propuesta de remix se titula Herramientas pedagógicas y estrategias de enseñanza para promover la salud cerebral en la educación musical. ¿De qué se trata y cómo surge todo esto? Bueno, formando parte de lo que es el Instituto de Estudios Musicales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, fuimos convocados junto a otros colegas para trabajar en un proyecto piloto sobre salud cerebral y música. Es decir, cómo la música, la enseñanza de la música y el aprendizaje en grupos vulnerables podía también, a través de ese espacio de aprendizaje, podía promoverse también hábitos de salud cerebral y hábitos de prosocialidad. Por prosocialidad entendemos, o por valores prosociales, todos aquellos que hacen a cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Empatía, solidaridad, etc. Y por hábitos de salud cerebral son todos aquellos hábitos de vida que contribuyen a que nuestro cerebro, y por lo tanto, nuestra psicología esté sana, ¿no? Dormir, el consumo de sustancias, la alimentación, el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto, este piloto, se desarrolló durante el 2024. Se desarrollaron, diferentes dispositivos para medir el impacto de estas clases en los chicos, tanto en los niveles, como les decía, de prosocialidad, de salud cerebral y de música, de musicalidad. Y después de que culminó este proyecto, aprendimos muchísimo sobre esta temática y surgió la posibilidad de exponer este trabajo final en lo que va a ser esta edición de este evento, la Creative Brain Week. Así que bueno, de eso, ese es el contexto, ¿no? De esto. Y empezamos hablando un poco sobre cómo el siglo XXI y la neurociencia nos trajo un montón de conocimiento y nos abrió el panorama sobre la relación del cerebro y la música, la cognición, la memoria, la atención. Pudimos ver también desde más o menos 10 años atrás que se empezaron a hacer populares algunos videos, charlas TED en YouTube sobre cómo tocar un instrumento beneficia el cerebro, cómo este se ilumina las diferentes áreas del cerebro, cómo se potencia uno cuando toca un instrumento. También empezamos a enterarnos sobre cosas de percepción, de cómo los cambios que podía producir la música en nuestro cerebro, etc. Yo personalmente hice como un resumen de lo que aprendí de los profesionales de neuropsicología sobre lo que la práctica musical puede beneficiarnos o nos puede aportar, como por ejemplo estimular la neurogénesis, fortalecer las conexiones neuronales, mitigar efectos del estrés crónico y las adversidades socioeconómicas en contextos de desigualdad estructural,
También la práctica musical tiene un impacto significativo en la regulación emocional, liberando dopamina y bajando los niveles de cortisol. Y fomenta resiliencia emocional y ayuda a construir narrativas personales positivas. Estos fueron, digamos, estas afirmaciones, ¿no? Fueron también las que sustentaban el marco teórico de todo este proyecto piloto en el cual los chicos iban a tener clases de música y también iban a tener algunas intervenciones y unos aportes desde la psicología, la neuropsicología, ¿no? Y yendo a lo concreto, a lo que trata esta ponencia en específico, vamos a empezar diferenciando y recordando más que nada la diferencia entre pedagogía y didáctica, entendiendo como la pedagogía como esta área que atiende los asuntos más generales de la educación, como sus fundamentos, sus principios, sus fines, teniendo en cuenta, ¿no?, la perspectiva histórica y la mirada filosófica, ¿sí? Y la didáctica, por otro lado, se va a encargar específicamente de la estrategia, de los asuntos tales como la planificación, los métodos, las técnicas, que nos van a colaborar con un aprendizaje eficiente. Y quiero que recuerden esta palabra, aprendizaje eficiente. Y para poder llevar adelante esto que es herramientas pedagógicas y estrategias de enseñanza para promover la salud cerebral en la educación musical, el primer paso es un análisis y una reestructuración pedagógica. ¿De qué se trata esto? Que tenemos que mirar en qué pedagogía estamos asentados, en qué pedagogía se ha asentado la educación musical. Recuerdo que cuando me convocaron para este proyecto anoté estas dos frases. El arte puede promover la salud y concientizar a la comunidad acerca de la importancia de la salud cerebral. Y al principio no tuvieron tanta resonancia como al final, ¿no? Estas afirmaciones que pudieron compartir los que llevan el proyecto. Y las vamos a retomar un poco al final de esto. Volviendo, ¿no?, al tema de análisis y reestructuración pedagógica. Esto sucedió muchas veces durante la historia de la educación, ¿no? Nosotros abandonamos la pedagogía de castigo porque en un punto de la historia entendimos que eso no nos estaba ayudando, que había otra forma, ¿no?, de llevar adelante el aprendizaje, la educación. Aprendimos que si involucramos el juego se aprende mejor, que el juego es una gran forma de aprendizaje, que no solo se trataban de una cuestión expositiva, sino que también entramos, ¿no?, en las pedagogías activas, ¿no?, donde el alumno es parte y no solamente recibe una exposición del aprendizaje. Abandonamos también la segregación por cuestiones ínfimas, ¿no?, como color de piel, etc. También cambió nuestra perspectiva sobre la discapacidad. En un momento de la historia eso también hizo un gran aporte o una gran reestructuración pedagógica cuando se empezaron a integrar las aulas con personas con discapacidad. Abandonamos la memorización, el conocimiento bancarizado, esto de repetir datos en pos de un pensamiento crítico. El año pasado también en la provincia de San Juan tuvimos unas charlas de profesionalización docente, ¿no?, donde Sergio Logares, por ejemplo, nos compartió, ¿no?, una reflexión también acerca de cómo el sistema educativo se está proponiendo y cómo es la realidad, o cómo los contenidos se organizan y cómo aprende el niño, cómo aprende el adolescente, cuál es la lógica en la cual estamos proponiendo las cosas y cuál es la lógica en la que uno aprende. Todas estas hablan, ¿no?, de una necesidad constante de un análisis, de una reestructuración de la pedagogía. Y quizás ahí puedo volver a traer esto de las artes pueden promover la salud. Porque esta pregunta de por qué enseñamos música en la escuela la hemos respondido, ¿no?, quizás desde esto de la memoria, la cognición, la atención. Y no teníamos en cuenta también lo importante que es para la salud mental y para la resiliencia emocional las artes.
¿Qué debe analizarse en cuanto a lo que la educación artística brinda en el aula? Que quizás hay algo más importante, más grande que enseñar la disciplina en sí mismo, que es estimular el desarrollo íntegro de una persona, que una persona pueda estar íntegramente estimulada. Acá voy a citar a una gran pedagoga. ¿Qué importancia tiene la transmisión misma del saber si se descuida la forma general misma del ser humano? Si yo tengo a un niño que aprende las notas, aprende ritmos, aprende armonía, aprende forma musical, etcétera, etcétera, pero se ha descuidado su forma general. ¿Y qué quiere decir esto de la forma general? Bueno, tiene que ver con la salud cerebral. Tiene que ver porque el cerebro es casi del todo de la persona. Entonces, la propuesta aquí sería, ok, vamos a enseñar música, pero no descuidemos la forma general. Y nosotros sabemos bien, todos los que hemos hecho carrera musical desde niños, que a veces la música no promueve mucho la salud cerebral o la forma en que se da, ¿no? Hay mucha exigencia, mucho control, a veces esa exigencia, autoexigencia nos exacerba y nos descontrola, nos desborda emocionalmente, nos baja la autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, y es frustrante también para muchas personas que no pueden concretar sus objetivos musicales, entonces no termina colaborando. Entonces nosotros tenemos que pensar en que nuestra propuesta musical no simplemente es hacer música, sino que tiene que colaborar con la forma general del ser humano. Tiene que ser una propuesta integral. ¿Cuál es el desafío para la educación musical entonces en todo esto? Bueno, implementar una herramienta pedagógica que integre salud cerebral, la práctica musical y en este caso también la creatividad, que es lo que nos va a ayudar y fortalecer. Pero ¿en qué momento hablamos de salud cerebral con la enorme lista de contenidos y con los breves espacios que tenemos para trabajar? ¿Y cómo promovemos la creatividad con el tiempo, espacio, recursos y cantidad de niños por aula? ¿Por qué hablamos de la creatividad? Porque creo que algo de lo que tenemos que combatir es la producción musical en serie, o esto de, bueno, todos hacemos lo mismo al mismo tiempo, o todos repetimos, yo enseño para que repitan algo, una canción, un ritmo. No pueden, eso no debe ser la educación musical de enseñar a repetir repetidores, sino que siempre tiene que ir en pro de la creatividad. Entonces, si el desafío es implementar esta herramienta pedagógica que combine salud cerebral, práctica musical y creatividad, lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar una estrategia. Y yo diseñé esta estrategia que le denominé o titulé el plato equilibrado. Hemos aprendido que un plato saludable es un plato que equilibra los componentes de comida, ¿cierto? Una porción de proteínas, una porción de hidratos de carbono, una porción de fibras, etc. Si de repente eso podríamos denominar un plato saludable, pero si nuestro objetivo es otro, como ganar músculo o perder grasa, las proporciones van a ir cambiando. Entonces, esto del plato equilibrado, ahora esta analogía la vamos a trasladar a la parte de la educación musical. ¿Qué plato necesita mi grupo? Tengo que hacer un diagnóstico principal. Si mi grupo necesita estimular, digamos, el cuidado de sí mismo, valores prosociales, una actitud creativa, tengo que pensar en un plato saludable. Si mi grupo ya tiene estas cosas resueltas, ya tiene los valores prosociales establecidos, saben compartir, saben la empatía, si tienen actitudes creativas, bueno, quizás yo le puedo ofrecer un plato para ganar músculo, es decir, para adquirir destrezas musicales. Entonces tiene otra consistencia, ¿no? Ahora, si mi grupo necesita desintoxicarse de música basura y proponer y cultivar un espíritu crítico y artístico, voy a tener que proponerle un plato que va a estar relacionado con perder grasa. Esto es muy habitual en el nivel inicial, donde se observa desde los últimos años, al menos 5 años, donde las canciones de cuna de los chicos es el trap, es la música comercial sin ningún
criterio estético o artístico, simplemente enfocadas a vender, al comercio de la música. Entonces de repente nosotros en nivel inicial tenemos que ofrecer una propuesta que los libere de esos lugares, de este tipo de propuestas y les amplíe el campo. Y acá voy a hacer un breve paréntesis y ya vamos a retomarla acerca del tema del plato. De lo que fue este proyecto que les conté al inicio, este proyecto piloto. Este proyecto piloto se tituló Making a Way Out of No Way, haciendo un camino de la nada. Y se denominó intervención multicomponente, porque como los chicos no solo iban a aprender guitarra, también iban a tener la intervención de un grupo de psicólogos que iban a proponerles hábitos de salud cerebral y valores prosociales. Nuestro diagnóstico fue para estos chicos, bueno, los chicos iban a tener estas clases de guitarra iban a ser en un contexto no formal y iba a ser vulnerable, porque esa era una de las condiciones del proyecto. No tenían instrumento propio, es decir, iban a ir una vez a la semana a tocar la guitarra, pero no se iban a llevar la guitarra a la casa. Iban a hacer 3 meses de clase, si bien nosotros trabajamos todo el año en el proyecto desarrollando los dispositivos de evaluación, etc. Los chicos estuvieron 3 meses de clase y bueno, tenían que estar después listos para tocar en el cierre de este proyecto. Así que desde mi grupo se propuso una instancia a la que le denominamos habilitación del cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que la música, cuando uno no puede simplemente poner un instrumento a una persona en sus manos y pedir que la música salga. La música debe construirse en la mente primero, a través de la escucha, a través del cuerpo. Así que tomamos los 12 valores prosociales y hábitos de salud cerebral y desarrollamos una actividad musical. Por ejemplo, si el valor prosocial era compartir, bueno, elegimos una canción que tuviera que ver con la música que van a trabajar, en este caso el repertorio, que no sé si estaba, por ejemplo, en 4/4. Trabajamos el cuerpo, ¿no? Los cambios de tempo en 4/4. Si tenía un cambio armónico de tales grados, buscamos canciones que tuvieran esos cambios armónicos y fuimos intentando vincular eventos musicales a estos valores prosociales y a estos hábitos de salud cerebral. Y eso es un poco, digamos, de lo que después estamos intentando proponer en el aula, ¿no? Entonces, esto que pensamos para el pilot, ahora lo vamos a pensar para el aula. Es decir, como yo hago música, pero a la vez intento estimular el desarrollo íntegro de mi alumno. Yo necesito que mi alumno tenga valores prosociales, entienda que el otro es importante, entienda y que comprenda y que sea para él una ayuda y una herramienta de vivencia para su día a día. Y también que aprenda cuáles son los hábitos que le van a ayudar a cuidar a su cerebro, para que el día de mañana pueda tener una adultez y una vejez de lo más confortable posible. Algo que no debe faltar en ninguna clase de música, nunca, es el escuchar, el pensar y el crear. No podemos remitirnos solo a que escuchemos música y hagamos audiciones, o que solo estemos pensando un poco en la música, o que solo haciendo, porque no se puede hacer sin escuchar. Sino que crear, proponer estas tres, crear un círculo donde se vayan retroalimentando estos 3 aspectos, estos 3 principios, y que puedan a través de eso construirse, digamos, una experiencia de educación musical lo más rica posible. Y acá unos ejemplos de autores que a mí me ayudaron muchísimo a pensar estos 3 aspectos. En primer lugar, bueno, Paulina Oliveros, esta compositora estadounidense, con su Deep Listening, una práctica para la composición sonora, que como tal dice la frase que he citado, el Deep Listening busca facilitar la creatividad tanto en el arte como en la vida. Y es muy interesante la propuesta de ella
Es interesante para algunos ejercicios que ella propone y para ampliar la perspectiva sobre la escucha para la creación. En segundo lugar, para pensar, les recomiendo que puedan leer a Jordi Nomen, este autor español, El niño filósofo del arte, en la cual este libro él nos hace una propuesta muy interesante sobre diferentes eventos, ¿no? Como películas, historietas, grafitis, música y un problema filosófico, ¿no? Trata Mafalda y un filósofo, y Freud, por ejemplo, Shrek, y va tratando filósofos, digamos, modernos y unos más antiguos y proponiendo preguntas, cuestionamientos. Yo acá, bueno, hago esta cita sobre, nos han dicho que la belleza anida en las notas serenas de los nocturnos de Chopin. Pregunta, ¿no aparece también en los cánticos roncos de los esclavos que preceden al gospel? Entonces esta cuestión también estética, esta pregunta, ¿no? Como la filosofía, ¿no? Hace bien. No tantas respuestas, sino cuestionamientos. Para pensar lo que el arte. Y en torno a crear, les recomiendo este libro que es muy nuevito. Yo lo adquirí el año pasado. Cómo compongo, de Mariana Baggio y Mauri Herman, donde hay una gran cantidad de propuestas de todo tipo de estímulos musicales. Hay una lista que ellos hacen en Spotify para que nos inspiremos para crear, porque la creación no existe una sola música, sino que hay infinitas posibilidades de creación. Tantas como personas existen, hay posibilidades de crear música. Y ya para ir cerrando y la propuesta que pudimos tocar la voy a proponer en otro video específicamente, que se llama Déjeme dormir. Fue una composición colectiva que realizamos ese día en la exposición de este trabajo. Y básicamente partía de este plato, ¿no? Donde una porción es escuchar, decir, bueno, vamos a escuchar este ejemplo musical que nos remite a esto. Lo vamos a corporizar, decir, bueno, en qué tiempo está, cuáles son sus cualidades. Lo vamos a pensar, ¿qué significa esta música? ¿Qué me remite a esta música? ¿Qué siento con esta música? ¿Cuál es la intención de esta música? ¿Por qué elige los instrumentos que elige? ¿Por qué en ese volumen? ¿Por qué en ese tempo? ¿Por qué? Y después para crear. Una gran parte de la clase o de la propuesta tiene que ser dirigida a que creemos. ¿Cómo se puede crear? Y bueno, como decía el maestro Schoenberg, copiando. Vamos a copiar las formas, una parte, y vamos a reestructurarla. Esta parte teórica la voy a finalizar ya, y en otro video voy a proponer específicamente la propuesta que realicé en esta conferencia, que se denominó Déjeme dormir, como ya les dije antes. La conclusión de esto sería la siguiente. La práctica musical puede ejercer un rol crucial en el desarrollo de nuestros alumnos, porque puede actuar como un espacio de contención, resiliencia y creatividad para el mejoramiento de la calidad de vida actual y futura. Y acá es donde tenemos que hacernos muchas preguntas importantes, ¿no? Como, ¿qué les estoy ofreciendo? ¿Qué música les estoy ofreciendo a los chicos para escuchar, para que ellos, a partir de eso ellos creen? ¿Qué exigencias les estoy proponiendo? Para mí una exigencia es la afinación. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante que debo exigir? Bueno, que los chicos aprendan a tocar unos con otros, que aprendan a escucharse, que aprendan que lo hagan bien, que lo hagan precisamente, que sean virtuosos. Preguntas que nos tienen que ayudar a que cada vez que elaboremos una planificación o una actividad, estemos pensando en ofrecer una propuesta pedagógica que no solo les enseñe música, sino que también los ayude a desarrollarse en todas sus áreas. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta breve exposición. Y bueno, les dejo la
la propuesta didáctica para que, tanto en cuanto lo deseen, puedan realizarlas en sus respectivas aulas. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio, en este primer encuentro de Educación Musical Repensada, y hasta pronto, nos vemos.